Don Claudio, tengo usted un excelente día. Espero se encuentre bien. Bueno, don Claudio, corresponde realizar la ODI, pero para hacerla necesitamos saber primero de qué se trata. Así que vamos a empezar con saber. La ODI es la obligación que tiene toda empresa de informarle acerca de los riesgos que usted pueda llegar a correr cumpliendo sus funciones. Lo otro es que la ODI es también un documento que usted debe firmar cuando ya haya recibido esta información. Y bueno, legalmente hablando, la ODI es una responsabilidad que está sujeta al Decreto Supremo número 40. Decreto Supremo número 40, el DS 40 establece que toda empresa tiene la obligación de dar a conocer a sus trabajadores los riesgos, las medidas preventivas y los métodos correctos que deben utilizar o que deben ejecutar al momento de hacer su trabajo. El DS 40 también establece que toda empresa debe tener un reglamento interno de seguridad e higiene y que se lo deben hacer llegar a usted, se lo deben entregar. Ahora, también es importante saber que no solamente el empleador tiene responsabilidades. Nosotros los trabajadores también tenemos que cumplir con algunas obligaciones que tiene el DS 40. ¿Cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos? Tenemos que conocer y cumplir con las normas que establece el reglamento interno. También tenemos la obligación de utilizar nuestros elementos de protección personal, el uso de elementos o dispositivos que nos puedan ayudar a nuestra protección. Por ejemplo, en el caso de los constructores, cuando utilizan el cordón de vida, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando tienen que levantar alguna carga pesada y utilizan algún carro para poder llevar esa carga. Todo ese tipo de equipos o implementaciones son de protección y son una obligación tanto usarlas como cuidarlas. Bueno, también podemos decir que en el DS 40 una de las obligaciones más importantes que deben cumplir es el de informar cualquier anomalía, cualquier síntoma, cualquier tipo de enfermedad que usted sufra o esté sufriendo. Si usted está resfriado, si usted tiene algún malestar, usted lo tiene que informar. No solamente hay obligaciones, también hay prohibiciones. Por ejemplo, cometer acciones o algún tipo de acción que le pueda significar a usted un riesgo, un peligro, que no solamente lo pueda afectar a usted, sino que también puede afectar a algún compañero, a algún colega, a otros trabajadores en sí o a su medio de trabajo. También está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o estar trabajando en estado de ebriedad, consumir alimentos o fumar en áreas que no están permitidas o que puedan ser un peligro. Imagínese usted que está en una sala donde se almacenan elementos químicos, por ejemplo, y usted está fumando y de repente alguna chispita llega acá y se puede provocar un incendio. Entonces todo ese tipo de cosas este tipo de provisiones van orientadas más que todo a proteger la integridad suya y la de sus compañeros. Bueno, dañar elementos de seguridad también está prohibido. Si es que usted ve, por ejemplo, algún cartel, algún spot publicitario de privacidad, o sea, de prevención, de autocuidado, usted no puede retirarlo, rayarlo o pintarlo. Igual que, por ejemplo, los implementos que son de higiene, como por ejemplo los puch que son para el alcohol gel, o por ejemplo los jaboncitos que están en los baños, los portapapeles, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de implementos está prohibido dañarlos. Ahora,
Otra cosa que también está prohibida y que es necesario que se sepa es el que no se puede operar o intervenir algún tipo de equipo sin alguna autorización. Por ejemplo, muchas veces se da el caso de que es que yo esta máquina la he visto y no, mira, hay que apretar esto o esto otro y funciona, ya, eso no siempre es así. Si no se tiene autorización por algún supervisor o por alguna persona que esté capacitada para hacerlo, es mejor no entrar en esas materias, sino no entrar a intervenir ese tipo de equipos. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es el servicio de aseo, que es para lo que a usted le están mandando a hacer esta ODI. Bueno, como usted, don Claudio, para entrar al servicio de aseo, le tomaron exámenes preocupacionales, le tomaron igual, ¿cómo se llama? Le hicieron cursos, capacitaciones y ya como está preparado para poder ingresar, es necesario que usted sepa la clase de riesgos, peligros que usted podría estar expuesto al momento de llevar a cabo sus labores. Ahora, sus funciones ¿cuáles son? Mantener limpias y ordenadas las áreas administrativas, las áreas públicas, lavar, aspirar los pisos, la limpieza y desinfección de los baños, mantener un stock en todas estas dependencias, que nos falte, por ejemplo, el papel higiénico, la toalla nova, el jabón, ese tipo de cosas. También dentro de sus funciones está levantar y transportar y almacenar debidamente todos los materiales e implementos de aseo que usted vaya a utilizar. También está el tema de retirar la basura y llevarla a los contenedores que están habilitados exclusivamente para almacenar los desperdicios o los desechos. Ahora, los peligros y los riesgos que usted podría llegar a correr al momento de ejecutar estas actividades son el atrapamiento, en este caso de las manos o también incluso de los pies, cuando usted manipula algún tipo de máquina o de equipo, moviendo muebles. Por ejemplo, cuando usted de repente pasa la enceradora, muchas veces se pasan a llevar los pies porque la pasan muy cerca. Tiene una postura ergonómica la forma de manipular esas máquinas. Por ejemplo, cuando corren los muebles, muchas veces pasa que se pillan los deditos contra la muralla o con los mismos cajones. Hay que tener cuidado con eso. Las caídas a mismo o distinto nivel, por ejemplo, cuando usted está trapeando, encerando y de repente el piso queda resbaloso, o por ejemplo cuando está limpiando una escalera se pueden caer, es necesario que usted tenga conciencia de que esos son peligros que pueden llegar a ocurrirle al momento de trabajar. El contacto con energía eléctrica, por ejemplo cuando usted enchufe o desenchufe un aparato, un equipo, el contacto con productos químicos que probablemente los va a utilizar al momento de hacer la limpieza, al momento de hacer la desinfección de algunos equipos o de algunas superficies. Y bueno, los golpes por caída de objetos, por ejemplo cuando están en los stands y le puede caer algún tipo de caja, algún tipo de herramienta, algún tipo de utensilio y le puede provocar algún tipo de lesión, o también el sobreesfuerzo. Si va a levantar algún objeto pesado, si tiene que mover, por ejemplo en el caso anterior dentro de sus funciones que es sacar los desechos, las basuras, por ejemplo, muchas veces eso tienen peso. Entonces es necesario que usted sepa que ese tipo de riesgos son los que usted estaría enfrentando en su trabajo. Ahora, algunas medidas preventivas acerca de las funciones que usted va a desempeñar es que usted tiene que fijarse, como salen en algunas imágenes, las señaléticas que tiene cada área o cada sector específico. Por ejemplo, cuando hay peligro de electricidad, de que puede haber algún tipo de cable suelto, de que no se acerque mucho a los enchufes, de que tiene que segregar el área donde está limpiando o barriendo porque el piso puede estar resbaloso. Por ejemplo, no mezclar los tóxicos, ahí sale que puede ser de alta toxicidad. Entonces, por ejemplo, algunas medidas preventivas que usted debe tener
es el correcto uso de los EPP, de los elementos de protección personal, utilizar los guantes cuando va a manipular los químicos, utilizar las gafas, mascarillas si es necesario, porque hay algunos elementos que son tóxicos. Señalizar claramente, por ejemplo, cuando usted está trabajando en un área, poner algún cono, conificar el área, puede poner igual cómo se llama la señal ética de que está con resbaloso el piso. Cuando usted manipule máquinas en las cuales tenga que enchufar o desenchufar, hágalo desde la base del enchufe y no desde el cable, porque este se puede cortar, le puede causar algún tipo de electrocutamiento. Cuando trabaje con los productos químicos no los mezcle, a menos que el instructivo diga que sí se pueden mezclar en la proporción que esto se hace. Y no utilice ni sillas, ni mesas, ni muebles para poder alcanzar objetos que están en una superficie mayor o superior, porque eso significa que usted se puede caer, puede tener una caída de distinto nivel, o también le puede caer un objeto que en el fondo le podría causar algún tipo de daño, algún tipo de herida. Los objetos pesados que normalmente nosotros podríamos llegar a considerar como un riesgo cuando usted mueve un mueble, cuando usted, por ejemplo, saca la basura, cuando usted lleva su implemento de trabajo al área donde necesita trabajar, también puede significar un peso. Entonces lo que a mí me interesa es que usted sepa cómo se hace, que tiene una postura ergonómica, tiene que mantener la espalda recta, tiene que flectar las rodillas cuando baje a recoger la carga, apegue la carga a su cuerpo, cosa que le dé una mayor estabilidad y no sobreesfuerce la espalda. Y de hecho, de ser necesario, si necesita alguna máquina, un carrito o alguna ayuda de algún compañero, pídala, porque lo ideal es que nosotros nos cuidemos. Ahora, lo dicho hasta ahora es que existen algunas obligaciones, existen algunas prohibiciones. Usted, mejor que yo, sabe cuáles son las funciones que debe desempeñar y yo le estoy dando a conocer cuáles son los riesgos y peligros que están asociados a sus funciones. Ahora, las medidas preventivas son muy importantes porque en el fondo este documento usted lo firma, ese es el respaldo para usted, el respaldo para mí, pero lo ideal es que creemos esa conciencia de autocuidado, que usted sea capaz de distinguir distintos peligros que pueda apreciar en su momento, en su área de trabajo, y tomar las medidas preventivas del caso. Si usted no está seguro de hacer algo o si tiene alguna duda, alguna consulta, pregúntele al supervisor, pregúnteme a mí o pregúntele a algún compañero, alguien que lo pueda orientar. Ahora, lo más importante, debemos tener conciencia de que el autocuidado nace por nosotros.